Quisiera comenzar esta tarde, hermanos, dándoles una definición de la doctrina de la providencia de Dios. La providencia de Dios. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con ese concepto de la providencia de Dios, pero quiero darles una breve definición de lo que eso significa. La providencia de Dios es su cuidado soberano y continuo sobre toda la creación, preservándola, gobernándola y guiándola según su sabiduría y propósito eterno para su gloria. Otra vez, la providencia de Dios es su cuidado soberano y continuo sobre toda la creación, preservándola, gobernándola, guiándola según su sabiduría y propósito eterno para su gloria. Hay muchos pasajes que nos hablan acerca de esta verdad, de que Dios es soberano y Él está pendiente de cada detalle de nuestra vida. En Mateo capítulo 10, versículo 28, dice el Señor Jesús: y no temáis, dice, a los que matan el cuerpo, mas el alma, dice, no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Hermanos, ¿ustedes alguna vez han tenido miedo por alguien que les pueda quitar la vida? ¿Se han encontrado en una situación de peligro donde su vida está en juego? Y muchas veces cuando nos encontramos en una situación así, fácilmente nuestro corazón se llena de angustia, se llena de temor. Pero el Señor Jesucristo nos dice: no le teman a estos, no les teman a los que matan el cuerpo. Solo hay uno al que debemos de temer, es a Dios, que es el que puede echar personas en el infierno. La condenación eterna es lo único que le deberíamos de temer, ¿verdad? A Dios, que puede condenar a una persona a una eternidad en el infierno. Pero luego el Señor dice: los pajarillos, que en ese tiempo se compraban por un cuarto, que era una cantidad de dinero muy pequeña, ¿verdad? Y decía: un pajarillo que para nosotros es tan poco valioso, no se muere si no es bajo el control del Padre. ¿Pueden imaginarse cuántos pajarillos hay en este instante en todo el planeta Tierra? ¿Cuántos pajarillos están cayendo al suelo en este instante y muriendo? Y ninguno de ellos cae fuera del control absoluto de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Y no valemos nosotros acaso más que unos cuantos pajarillos, hermano? Si los pajarillos están bajo el control y el cuidado de Dios, ¿cuánto más nosotros, sus hijos? En Romanos capítulo 8, versículo 28, un texto con el que de pronto estamos muy familiarizados, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué nos pueden ayudar todas las cosas para bien? Porque Dios está en control de todas las cosas. Y Dios tiene un propósito para nuestra vida, y es conformarnos a la imagen de su Hijo. Y Él está orquestando y utilizando todas las situaciones, todas las circunstancias, todas las pruebas, todo lo que nos puede acontecer en nuestra vida para cumplir ese propósito. Por eso podemos decir confiadamente que el Señor es nuestro ayudador y no tenemos por qué temer al hombre. Ahora, la providencia de Dios
no significa que los seres humanos carecen de libertad o de responsabilidad o que Dios sea el autor del mal, pero sí significa que ambas realidades, tanto la responsabilidad y la libertad del hombre como el pecado, operan dentro del marco de su dominio y su soberanía. Esta doctrina, hermanos, es de enorme consuelo y confianza para nosotros los creyentes, pues sabemos que nuestra vida está en las manos de un Dios amoroso, bueno y todopoderoso. Qué descanso, hermanos, saber que nuestro Dios está en control del universo, que Él nos guarda y que Él está orquestando todas las cosas en nuestra vida para su gloria y para nuestro bien. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros puede decir amén a eso, ¿no es así? Amén. Al igual que nosotros, el rey David experimentó la providencia de Dios a lo largo de toda su vida. Él pudo experimentar el cuidado del Señor en todas las circunstancias y situaciones que él tuvo que enfrentar. Y esto es muy evidente durante el tiempo en que David anduvo como fugitivo a causa de la persecución de Saúl. Y el propósito de Dios ciertamente era que David fuera el siguiente rey en Israel, pero el camino para llegar a ocupar esa posición no sería nada fácil. Dios tendría que trabajar mucho en la vida de David, en el proceso para convertirse en un rey. Sin embargo, en ese proceso difícil, nosotros vemos una y otra vez cómo el Señor lo anima, cómo el Señor lo guía y cómo el Señor lo protege. Y el texto que vamos a estar abordando el día de hoy nos habla justamente acerca de eso, acerca de la protección soberana de Dios, de la providencia de Dios en la vida de David. Protección en la prueba es nuestro tema para el día de hoy. Quiero invitarles a abrir sus Biblias e ir a 1 Samuel, capítulo 23, versículo 15. 1 Samuel, capítulo 23, versículo 15. Y dice así la palabra del Señor. Dice: viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios, y le dijo: no temas, porque no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gabaa: ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, y está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Id pues ahora, aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite, y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros, y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Zif delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón, y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por otro lado del monte. Y se daba prisa a David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces
vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Sela Amalecot. Entonces David subió de allí y habitó en lugares fuertes en Engadi. Entonces, como recordarán, hermanos, David tuvo que huir al desierto de Sif debido a la traición que experimentó por parte de los habitantes de Keila, aquella ciudad a quien él había liberado. Ahora, David está aquí, hermanos, en un momento difícil de su vida, ¿verdad? Ya era difícil estar viviendo en cuevas, andar como un fugitivo, ocultándose de Saúl, y ahora añadido a esa vida de fugitivo hay que añadirle la vida en el desierto. ¿Se pueden imaginar habitar en el desierto? Está viviendo en condiciones muy desagradables e incómodas debido a una persecución sin razón que está llevando a cabo Saúl, y aparte debido a la traición de personas a las que él había defendido. Esta era la situación propicia para desanimarse, para decaerse. Pero es justamente en este momento que, al igual como el Señor levanta y anima a David cuando estaba allá en la cueva de Adulam, vemos al Señor proveyendo ayuda para la vida de David, pero en este caso por medio de la visita de su amigo Jonatán. Dice el texto que se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David en Ores y fortaleció su mano. ¿En quién? Fortaleció su mano en Dios. En Dios. Sabemos, por lo que hemos estudiado ya, qué tipo de hombre era Jonatán. Jonatán era un hombre de Dios, era un hombre que amaba a Dios, pero también un hombre que le guardaba un gran afecto, un gran amor a David. Él había hecho un pacto con David. Él sabía que David era a quien Dios había escogido para ser el siguiente rey en Israel, y él no tenía ninguna intención de heredar el trono de su padre Saúl. Él estaba del lado de David. Él cuidó a David, él protegió a David, y en este momento vemos cómo él llega a visitar a David. Pero lo más hermoso en lo que respecta a la amistad de David con Jonatán, no era en sí la amistad, es que era una amistad de naturaleza espiritual, una amistad que estaba centrada en Dios. Aquí tenemos a un amigo que llega donde su amigo para animarlo, para fortalecerlo. ¿En quién? En Dios. Y esto, hermanos, es una hermosa muestra del amor de Dios para David, proveerle un amigo que lo anime a caminar cerca del Señor, a confiar en sus promesas, a amarle, a vivir de una manera en que a Dios le agrada. ¿Cuánto necesitamos nosotros en nuestra vida amigos de este tipo? La iglesia debe de ser ese lugar donde encontramos este tipo de personas, este tipo de amigos, personas que nos aman y personas que nos animan, que nos fortalecen en Dios, que nos animan a caminar con Él, nos animan a vivir cerca de Él. Amigos que nos recuerdan las promesas de Dios, nos recuerdan los propósitos que Dios tiene para nuestra vida, pues esas son las cosas que le menciona Jonatán a David. Primero, ¿qué le dice Jonatán? No temas, no temas. Seguramente Jonatán vio cómo estaba David. Seguro David estaba luchando con el temor. Su vida estaba en riesgo. Y lo primero que vemos aquí que le dice Jonatán a David es: no tengas miedo. ¿No nos dice el Señor lo mismo a nosotros una y otra vez a lo largo de su palabra? Que no temamos.
Así como lo leímos en el Evangelio de Mateo, así como le dijo el Señor a Josué, no temas ni desmayes, el Señor nos dice a nosotros que no temamos, que no temamos. Hermanos, si es que ¿qué lugar hay para el temor si nuestro Dios está en el trono? Si nuestro Dios estaba en control absoluto de todas nuestras circunstancias, ¿qué lugar hay para el temor? Pero ¿por qué nos llenamos de temor? Porque nosotros quitamos nuestra mirada de Él. Vienen las circunstancias difíciles a nuestra vida y nosotros ponemos la mirada en las circunstancias y quitamos la mirada del Señor. Nos pasa exactamente lo que le pasó a Pedro en aquella tormenta cuando iba caminando sobre el agua. Él estaba viendo al Señor y viendo y confiando en la promesa de Jesús, de que le dijo, ven. Él iba caminando sobre el agua, pero de repente quitó la mirada del Señor, dejó de confiar en sus promesas y empezó a ver la tormenta, empezó a ver el agua, empezó a ver el viento y se empezó a hundir. Y probablemente de esto era lo que estaba lleno el corazón de David en este momento, de temor, pero aquí tenemos a un amigo fortaleciéndolo en su fe, ayudándole a confiar en el Señor, en el Señor. Hermanos, realmente este es el tipo de amigos que nosotros necesitamos y este es el tipo de amigos que nosotros debemos ser. Y te pregunto, ¿qué tipo de amigo eres? ¿Qué tipo de amigo eres? ¿Tú eres de las personas que ayudan a otros a acercarse al Señor, a confiar en Él? ¿Eres un amigo fiel, un amigo espiritual? ¿O eres un amigo más bien de los que hacen tropezar a otros? Que incitas a otros al pecado. ¿De qué tipo de amigos te rodeas? Como dice el dicho popular, ¿verdad? El que anda con lobos, a aullar aprende. ¿Qué estás aprendiendo de tus amigos? ¿Estás aprendiendo a confiar en el Señor, a amarle más, obedecerle más, a servirle más? ¿O tus amigos más bien son causa de tropiezo en tu vida? Te incitan a pecar. Son de los que te están invitando a darle rienda suelta a la carne. Hermanos, Jonatán es un ejemplo para nosotros del tipo de amigos que nosotros debemos de ser y el tipo de amigos que nosotros tenemos que tener. Y todos necesitamos amigos, y especialmente amigos de este tipo. Hay muchos casos, muchos ejemplos en la Biblia, pero quisiera mencionar en particular a 3 en el Nuevo Testamento, amigos y colaboradores del apóstol Pablo, y quisiera que vieran ahí cómo es el carácter de un buen amigo. Miren, en 2 de Timoteo 1:16, Pablo menciona el caso de Onesíforo. De pronto no les gustaría mucho ponerles así a un niño, pero quiero decirles que el carácter del hermano que se llamaba así es realmente digno de admirar, hermanos. Dice Pablo, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. ¿Qué tipo de hombre era Onesíforo? Un hombre que había confortado el corazón de Pablo. ¿Qué es eso de confortar? Es darle consuelo, darle ánimo. Y dice que no se avergonzó de sus cadenas. Saben que cuando Pablo está en este último encarcelamiento en Roma, mucha gente lo abandonó. Y no estamos hablando solo de conocidos, estamos hablando de hermanos en Cristo. Porque ir a visitar a Pablo era como ponerse una marca. Porque se había desatado una persecución contra los cristianos en el Imperio Romano.
Y Pablo, por ser un apóstol y un líder en la iglesia, fue de los primeros focos de persecución junto con el apóstol Pedro. Entonces se pueden imaginar lo que significaba que una persona llegara a visitar a Pablo. Era como ponerse una marca en la frente que decía, este es cristiano, lo vamos a seguir. Era como atraer persecución hacia sí mismos. Y muchas personas, para evitarse persecución, simplemente dejaron de visitarlo. Sin embargo, ¿qué dice Pablo de Onesíforo? No se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Hay otros dos que se mencionan en el Nuevo Testamento también, muchos más, ¿verdad? Pero quisiera solo mencionar en particular a Timoteo y mencionar a Epafrodito. En Filipenses capítulo 2, versículo 19, observen lo que dice con respecto a Timoteo. Dice Pablo, espero en el Señor Jesús, enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. O sea, Pablo está aquí mostrando que Timoteo era diferente a los otros que incluso servían en el ministerio con él. Dice, no tengo a ninguno del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Hermanos, si Pablo estuviera hoy redactando un documento donde está describiendo tu vida, diría lo mismo. ¿Qué escribiría el apóstol Pablo de Sergio? De mí, que es alguien que sinceramente se preocupa por los hermanos, o diría que soy alguien que solo le interesa lo suyo propio. Es un egoísta que solo está pensando en sí mismo, enfocado en su propia vida. Pero no era así, Timoteo. Ya conocéis, dice Pablo, los méritos de él, que como un hijo, un padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve, dice, por necesario enviaros a Epafrodito, y menciona Pablo a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía, dice, gran deseo de verlos a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que se los envío con mayor solicitud, para que al verle os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo. Y mira lo que dice Pablo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Pueden imaginar un hermano que está dispuesto a arriesgar su propia vida para suplir la necesidad de otro hermano que está encarcelado? Es triste que vemos muy poco de eso en la iglesia hoy. Pero hermanos, que el Señor pueda traer convicción a nuestra vida y que podamos decidir nosotros ser amigos como lo fue Jonatán, ser hermanos como lo fueron Timoteo, como lo fueron Epafrodito, como lo fue Onésimo. Hombres consagrados a Dios, que eran de ánimo, que eran de bendición, que eran de estímulo para otros. Entonces vemos que Jonatán le dice a David, no temas
no temas, pues no te hallará la mano de Saúl, mi padre, tú reinarás sobre Israel. Israel. Para este momento, David ya había sido ungido como rey en Israel por Samuel. Sin embargo, el cumplimiento de esa promesa, si podemos decir así, todavía no se había dado. Todavía David no estaba ejerciendo su rol como rey de Israel. Era Saúl. Entonces, realmente por el propósito por el cual Dios ungió y eligió a David, David podía estar confiado de que Dios haría lo necesario para que él llegara a ser rey. David podía confiar plenamente en las promesas de Dios y en su plan para su vida. Sin embargo, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, le entraba temor. Y el temor no es otra cosa que duda. Duda del plan de Dios. Pero ¿qué le recuerda a su amigo Jonatán? Tú vas a reinar. Mi papá lo sabe. ¿Se acuerdan lo que Samuel le había dicho a Saúl? Dios te ha quitado el reino y se lo ha dado a un prójimo mejor que tú. Por eso es que Saúl perseguía a David de esta manera tan insistente, porque él estaba aferrado al poder, pero estaba aferrado también a su pecado y no estaba dispuesto a dejarlo. Y por eso se volcó en esta persecución contra David. Pero Jonatán le recuerda a David, tú vas a ser el rey. Tú vas a ser el rey. Qué bonito tener hermanos que nos recuerden las promesas de Dios para nuestra vida, los propósitos de Dios para nuestra vida, y que Él los va a cumplir, Y también le dice Jonatán, y yo seré segundo después de ti. Esta es la única parte que no se cumple, porque era la parte que Dios no había prometido. Este era el deseo de Jonatán. Y seguro que el deseo de David también. Pero el pecado de Saúl arrastró también a su hijo. Y el día en que murió Saúl, también murió Jonatán. Hermanos, nosotros podemos confiar en las promesas de Dios, pero nuestros deseos no tenemos la seguridad de que se van a cumplir. Y lo vemos en este caso en particular. Dice Jonatán, y aún mi padre lo sabe, y ambos, dice, hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores y Jonatán volvió a su casa. Dice que hicieron pacto, renovaron el pacto que ya se habían hecho el uno al otro. Ciertamente Jonatán no pudo gozar de este pacto porque falleció. Sin embargo, sí pudo gozar de la fidelidad de David a este pacto. Mefiboset, el único sobreviviente de los hijos de Saúl, que era lisiado, pero que sin embargo David invitó para comer a su propia mesa y a quien entregó las tierras de Saúl. Ustedes lo pueden corroborar allá en 2 de Samuel capítulo 9. Entonces, vemos que David también era un amigo fiel, un amigo que cumple. Ahora bien, entonces vemos primeramente, hermanos, en esa porción, la protección espiritual de Dios sobre la vida de David, proveyéndole una amistad espiritual y proveyéndole ánimo a su vida a través de esta amistad. Ahora vamos a ver la protección de Dios en el control de las circunstancias, en su control, en el control que el Señor tiene sobre las circunstancias. En otras palabras, en su protección providencial. Vemos que en el versículo, vemos en el
en el versículo 18, dice: después subieron los de Zif para decirle a Saúl: en Gabaa no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Áquila, que está en el sur del desierto. Por tanto, desciende, dice, pronto ahora, conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en las manos del rey. Entonces, ¿qué ocurre? David está oculto, dice, en el desierto de Zif, en particular en una ciudad desértica que se llamaba Ores. Ahora, ¿qué hicieron los habitantes de Ores? Lo mismo que hicieron los habitantes de Keila. Fueron a denunciar a David. Dice aquí que los de Zif subieron a decirle a Saúl, ¿verdad? Es como los chismosos, ¿verdad? Aquí está. Le está diciendo, aquí está David, aquí está David. Al hacerle esa pregunta a Saúl, no está David escondido. No era que ellos no sabían dónde David estaba. Ellos le estaban diciendo a Saúl, mira, ahí es donde está David. Y ellos se comprometen a entregarle a David al rey. Ahora, de aquí en adelante, hermanos, no se nos dice mucho sobre los habitantes de Zif. Sobre los habitantes de Zif, solo lo que Saúl les dice a ellos. Pero sí encontramos en otro texto de la Escritura lo que hizo David cuando se dio cuenta de lo que los de Zif habían hecho. Y pueden verlo ustedes en el Salmo 54. Podemos ir rápidamente, hermanos, ahí al Salmo 54. El Salmo 54. Y quiero que observen en ese salmo la introducción al salmo, porque esa introducción nos dice específicamente dónde estaba David cuando este salmo se escribió. Y miren lo que dice: al músico principal en Nejinot, un instrumento, masquil de David, era el tipo de composición. Y miren cuándo se escribió: cuando vinieron los ¿qué? Los zifeos y dijeron a Saúl: ¿no está David escondido en nuestra tierra? David se dio cuenta de que los zifeos le habían dicho a Saúl de que él estaba escondido en su tierra. Entonces me puedo imaginar, ¿verdad?, el temor que de pronto se infundió en el corazón de David en ese instante. Pero lo que hace David, hermanos, en este momento es maravilloso, y eso lo encontramos ahí en este salmo. Miren lo que hace David. Él dice: oh Dios, sálvame por tu nombre. O sea que David lo que hace, hermanos, es orar. Es orar. Orar. Oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración. Escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Selah. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. En el día que temo, yo en ti confío. ¿Y cómo expresamos nosotros nuestra confianza en el Señor cuando tenemos temor? ¿Cómo nosotros descansamos en Dios en los momentos de prueba, en las circunstancias difíciles? ¿Cómo, hermanos? Orando. Cuando nosotros oramos, lo que estamos haciendo es refugiándonos en Dios, refugiándonos en el Señor.
Y eso es lo que hace David. Él le dice: Señor, sálvame, sálvame. O sea, Señor, tú protégeme, tú defiéndeme. Por favor, guárdame, líbrame. Eso es lo que está diciendo David. Él clama al Señor porque lo escuche. Le dice: oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Y en cierta medida David no considera de que está siendo perseguido por una causa justa. De hecho, en las razones por las cuales David demanda ser escuchado, tiene que ver porque personas que él no conocía, extraños, dice, se han levantado contra mí. David no conocía a la gente de Zif. Él no les había hecho ningún daño como para que ellos procuraran el mal de David. Y ciertamente, hermanos, van a haber ocasiones que vamos a toparnos con personas así, que ni siquiera conocemos, pero que quieren nuestro mal. Ahora bien, ¿por qué razón estos extraños se habían levantado contra David? ¿Y por qué habían hombres violentos como Saúl y su ejército buscando a David? David lo dice aquí al final del versículo 3 en el Salmo: no han puesto a Dios delante de sí. ¿Por qué estos hombres actúan así? Porque hay personas malas, hermanos, que sin causa nos persiguen, que sin causa nos quieren hacer daño, porque no conocen a Dios. ¿Qué significa eso de que no han puesto a Dios delante de sí? O sea, que ellos no viven delante de Dios, no viven para agradar a Dios. Ellos buscan únicamente su propio placer, su propia satisfacción, sus propios caminos. No tienen temor a Dios, no les interesa la voluntad de Dios, solamente buscan agradarse a sí mismos. Son personas que no conocen a Dios y la manera en que lo reflejan es en el odio que ellos manifiestan hacia los que están a su alrededor. David, al cual por supuesto ellos no conocían, pero ellos se dieron cuenta que el rey andaba buscándolo, era una oportunidad para expresar el odio que estaba dentro de sus corazones a causa de que no conocían a Dios. Hermanos, esa es la razón por la que la gente sin Dios actúa como actúa, porque no tiene a Dios. Y a veces nosotros nos escandalizamos tanto por la manera en que actúan las personas sin Dios y no recordamos que el principal problema del hombre es espiritual. Que lo que estas personas necesitan es arrepentirse de sus pecados. Y nosotros tenemos que aprender a amar a nuestros enemigos y hacerles luz con nuestra manera de vivir para que ellos sean alcanzados con el Evangelio. Continúa David en el Salmo: he aquí, dice, Dios es el que me ayuda. David declara quién es Dios para él, los atributos de Dios. Hermanos, esto es lo que nosotros tenemos que recordar una y otra vez cuando nosotros oramos. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Porque eso es lo que se nos olvida. Tenemos que recordar que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Señor de Señores, que Él es nuestra roca, que Él es nuestro amparo, que Él es nuestro refugio, que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro libertador. Él es nuestro Dios, Él es la roca. Eso nos lo tenemos que recordar todo el tiempo, y en particular en tiempos de dificultad, en tiempos de prueba. Nosotros tenemos que orar y en oración proclamar quién es nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. Y una mejor traducción es: el Señor me sostiene. Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. Ahora esta es una porción imprecatoria, ¿verdad? David está deseando que el Señor los juzgue. Y de pronto David está expresándose de acuerdo a la revelación que hasta ese momento él había recibido.
los israelitas no debían de crear alianzas con sus enemigos. Sin embargo, hoy estamos en otro tiempo, ¿verdad? En un tiempo donde Dios está alcanzando a todas las naciones a través del Evangelio. Y nosotros debemos orar para que aquellos que son enemigos de Dios vengan a los pies de Cristo y sean reconciliados con Él. Pero ¿saben una cosa? Pero sí hay un grupo de enemigos a los que nosotros no somos llamados a amar. Unos enemigos que nosotros debemos anhelar y esperar que Dios los juzgue, que Dios los destruya. Aquellos que son nuestros verdaderos enemigos, que no son sangre y carne, hermanos, sino principados, potestades, los poderes espirituales de maldad en las regiones celestes, los ángeles de maldad que promueven el pecado y la persecución contra los cristianos en este mundo, que son los enemigos irredimibles de los cristianos y también los amigos irredimibles de Dios, y a quien Dios ha prometido destruir en el fin de los tiempos. Y esos enemigos sí debemos orar a Dios y pedirle: Señor, destrúyelos, acaba con ellos, defiende a tu siervo. Dice David: Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad, voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Dios, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. David proclama en fe la respuesta a su oración: el Señor me libra de toda angustia, el Señor se va a encargar de juzgar a mis enemigos. Y así exactamente fue como ocurrió, exactamente de esa manera. Entonces vemos al Señor protegiendo a David en su corazón por medio de la oración ante por supuesto, la traición de la gente de Ziph, pero en particular, hermanos, vemos la protección de Dios de la persecución de Saúl. O sea, vemos cómo Saúl divisa un plan bien elaborado para atrapar y encerrar a David, y cómo Dios lo libra por medio de una invasión filistea, ¿verdad? Pero antes de llegar a esa parte, quisiera que viéramos rápidamente un poco acerca de la nocividad del pecado, y en particular manifestada en lo engañado que estaba Saúl. Miren, cuando los de Ziph le vienen a decir a Saúl que le van a entregar a David, Saúl se pone alegre. ¿Y saben qué hace? Bendice a estos hombres y les dice: benditos seáis vosotros de Jehová. Uy, qué lenguaje más espiritual el de Saúl, hermanos. Pareciera como que fuera un hermano hablándole a uno. Ahora, pero hermanos, qué impresionante puede ser el engaño del pecado en la vida de una persona, que esta persona puede utilizar el nombre de Dios y hablar en una forma que aparentemente es espiritual mientras persigue aquello que se opone a la voluntad de Dios. Es impresionante cómo una persona puede usar la jerga cristiana y al mismo tiempo estar ciego por su pecado. Pero es que así es el pecado, hermanos. El pecado nos ciega. El pecado nos ciega. No nos permite ver nuestra condición espiritual. Y aquí vemos a Saúl completamente ciego. Pero él está hablando con un lenguaje como de iglesia, hermanos. Pero esta es la razón por la cual nosotros tenemos que ser humildes. Humildes y reconocer, hermanos, reconocer nuestro pecado. Y
Y esto era algo que Saúl no tenía. Desde las primeras ocasiones en que Samuel reprendió a Saúl, Saúl siempre se excusó. Saúl era una persona rebelde, una persona soberbia que no reconocía su pecado, y por eso su pecado lo terminó encegueciendo al punto de que él miraba como de Dios algo que le beneficiaba y le ayudaba para llevar a cabo su pecado. Y yo te pregunto, hermano, ¿eres humilde? Pero tú puedes decir, sí, yo soy humilde. Me van a dar un premio por la humildad. Pues, tengo otra pregunta. ¿Qué tan rápido eres para reconocer tus errores y pecados? Cuando fallas, ¿qué tan pronto estás para pedir perdón, para pedir disculpas? ¿Eres una persona que constantemente lee la Biblia porque sabe que en la Biblia puede ver su propio corazón, la maldad de su corazón? ¿Eres una persona abierta a la reprensión? ¿Amas a los hermanos que tienen el valor de reprenderte por tu pecado y decirte a aquellos que estás haciendo mal? Es una persona que puedes reconocerlo fácilmente cuando fallas. O eres alguien que insiste en el pecado. Pero no solamente es de reconocerlo, ¿verdad? El pecado. Eres una persona pronta para dejar el pecado. Porque uno puede decir, sí, soy culpable, perdóneme, y seguir en el mismo pecado. Pero la humildad al final se revela en si nosotros nos apartamos. Tengamos cuidado de no caer en el estado de Saúl, porque podemos venir fácilmente aquí a la iglesia y hablar como cristiano y decirle a todos, Dios te bendiga, pero tener el corazón duro, tener el corazón ensoberbecido por el pecado. Es increíble cómo Saúl considera una bendición que alguien le provea una oportunidad para satisfacer su placer carnal. Y si les parece como algo descabellado, hermanos, solo me recordó hace unos años una muchacha en una iglesia que de primera mano conocemos este caso, pero que no iba a poder. Había un concierto de un artista incrédulo, hermanos, o sea, música mundana. Había un concierto de música mundana en la ciudad y le calzaba con un viaje de trabajo a esta persona. Entonces no podía ir, pero luego resulta que le movieron el viaje y rápidamente fue a compartirle a su grupo de estudio bíblico el agradecimiento que sentía a Dios, porque había visto eso como una señal de que tenía que ir al concierto porque se le habían movido la fecha. Y mi esposa lo sabe porque a ella fue que le dijeron. ¿Se puede imaginar, hermanos? Vamos a darle gracias en el grupo casa a Dios porque puedo ir al concierto mundano. Él es el pecado, hermanos, nos engaña. Pero en medio del engaño de Saúl vemos la protección de Dios para la vida de David. Vemos cómo el Señor nuevamente utiliza a los filisteos, ¿verdad?, para desviar a Saúl de poder capturar a David. Dice allí en el texto, pero David, dice, y su gente estaban en el desierto de Maón. O sea que los de Zif le dijeron a Saúl, mira, David está allá en Ores. Resulta que David no estaba en Ores, David se había movido un poco más al sur, y para que se den una idea geográficamente,
Si lo ven desde esta perspectiva, ¿verdad? Aquí está el mar Muerto, y por acá está el mar Mediterráneo, en la geografía de Israel, ¿verdad? Estamos un poco en las noticias, un poco familiarizados porque está lo de la guerra en Gaza, ¿verdad? Entonces está el mar Muerto por acá, está el mar Mediterráneo, y el territorio circundante del mar Mediterráneo es desértico. Y por eso es que dice que David estaba en el desierto de Sif, era un territorio que estaba contiguo al mar Muerto. Entonces David estaba como aquí en el centro de ese desierto, pero cuando lo llegaron a buscar ahí, David se había movido al sur. Dice que estaba David en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Y se fue Saúl a buscarlo. O sea que Saúl llega a buscar a David a Ores, y alguien le da el anuncio de que se había movido al sur. Entonces David con la misma se va detrás de David. Y vemos la insistencia de Saúl en su pecado de tratar de destruir a David, hermanos. Es impresionante. Saúl, en lugar de estar preocupado por el bienestar de su pueblo, por mejorar la economía de la nación, por proteger la nación de los invasores, de los filisteos, digamos, él está enfocado en destruir a David. Él no tiene otra cosa en la cabeza. Y hermanos, y de alguna manera Saúl es un ejemplo de quién es el diablo, hermanos. El diablo es el enemigo de nuestras almas. Y a diferencia de Saúl, que tenía que dormir en la noche, el diablo no duerme. Y anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Nosotros, hermanos, a veces vivimos una vida en la cual no nos percatamos de la batalla espiritual que se está llevando a cabo a nuestro alrededor. Por eso somos flojos en nuestra relación con Dios, porque no estamos alertas ante el enemigo que está tratando de devorarnos. Hermanos, el apóstol Pedro dice: sean sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Ser sobrios y ¿qué? Velad, velad. ¿Creen ustedes que David estaba velando y estaba atento? ¿Qué pasó cuando David se dio cuenta de que Saúl iba en camino para Maón? Se movió de ahí. Y es impresionante porque hay un momento en la historia donde David está de un lado de la montaña y Saúl está en el otro lado de la montaña. Solo hay una montaña que los separa. Y Saúl ya había de alguna manera dividido sus tropas para apresar a David, ya lo tenía. David estaba haciendo lo que él podía hacer. Sin embargo, Dios también está haciendo lo que solamente Él puede hacer. Porque mientras Saúl está acercando a David, Dios está permitiendo que los filisteos entren en el territorio israelita y empiecen a atacar a Israel. Y le llegan a dar el anuncio a Saúl y le dicen: mira, los filisteos están entrando. Entonces él desiste, porque ciertamente en este momento había una prioridad de la cual él no podía huir, que tenía que enfrentar, que ya implicaba una amenaza más grande que David en este momento para su reino, y siempre lo fue así, pero en este momento se miraba tan evidente, ¿verdad?, con esta invasión filistea, al punto que viene Saúl y se retira. Hermanos, miren, el Señor dice que nosotros tenemos que someternos a Dios, resistir al diablo, y Él huirá de nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es someternos a Dios, es resistir al diablo, es ponernos toda la armadura de Dios, como dice ahí en Efesios. ¿Y qué va a ocurrir con el enemigo? Él va a huir. Hermanos, no tomemos
al enemigo a la ligera. Mantengámonos alertas ante sus ataques. Y confiemos en Dios, porque nadie nos puede tocar a no ser que Él lo permita. Él es el soberano. Confiemos en Él, hermanos. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Y perdona cuando nosotros nos llenamos de temor o cuando insistimos, Señor, en nuestro pecado, pero te ruego que nos hagas personas más humildes. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestros pecados, a apartarnos de ellos. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres espirituales que sean de bendición para otros, como lo fue Jonatán. Y en medio de todas las pruebas, en medio de todas las circunstancias, en medio de cualquier tribulación que enfrentemos, que recordemos que tú, oh Señor, estás sentado en el trono y que estás orquestando todas las cosas que nos ocurren en nuestra vida para tu gloria y para nuestro bien. En el nombre de Jesús. Amén.